mi querida gente, yo soy Carmen y esto es Mensajes de tu Ser Interno. Oye, la misma historia de siempre. Se fue, no supo lo que hizo, volvió, tú le tomas nuevamente si es el caso o no le tomas en todo caso, dependiendo lo que haya pasado en la relación, dependiendo de cómo quedó fracturada esa relación, etcétera, etcétera. Pero mira ahora este caso particular o este mensaje que te está mandando este ser, este gran ser interno. Mira, se fue. Ahora aparece con pretextos. Quiere quizás conectarse, pero le cuestan muchísimas lágrimas. Qué impresión esta persona que después de tantas cosas que te hizo, que quizás a lo mejor no has podido olvidar, ahora esta persona quiere venir a conectarse, quiere venir a comunicarte, quiere venirte a pedir perdón de rodillas si es posible, con lágrimas en los ojos, que le perdones. Esto definitivamente le va a costar muchísimas lágrimas. Y ahora esto, la frialdad que ve en ti, que hace que esta persona de verdad empiece a entender que lo perdió todo. Esa frialdad que ve en ti y todo, absolutamente todo se revierte. En este pedacito me quiero instalar. ¿M? Y es en el hecho de que, ¿por qué será que ahora tú estás tomando esa actitud tan evasiva? ¿Será porque tú nunca le habías querido? ¿Será porque en definitiva te convenciste de que ese no era el amor de tu vida? Porque en el momento en que se fue y que estuvo lejos de ti, te diste cuenta que de verdad tú no le querías verdaderamente. No creo que sea por eso. Definitivamente, habemos personas que olvidamos muchísimas veces las cosas que sucedieron, las cosas malas que sucedieron en la relación y nos invocamos o nos enfocamos solamente en las cosas buenas que sucedieron en la relación. ¿Te acuerdas cuando empezaste con la relación que todo era bellito, bonito, lindo, precioso, donde te pongo para que no te rompas, etcétera, etcétera? Y cuando uno termina la relación, eso es inevitable. Uno lo que hace es pensar en las cosas buenas que sucedieron en la relación. Y uno se mete un amnésico total y como que cae en un letargo con respecto a las cosas malas que sucedieron. Entonces, ahora viene el problema de que resulta y acontece que definitivamente esa persona tendría que volver, ¿verdad? Porque tú lo que estás viendo es las cosas buenas de la persona. Pero resulta que en este caso, tú probablemente o algunos de ustedes que yo le estoy leyendo han caído ahora en cuenta. Y esa es la parte interesante de que no solamente era todo color de rosa, no, habían sus altibajos y tremendos altibajos que tú tuviste que tomar decisiones. No era solamente porque esa persona en un momento determinado se portó mal, sino por todas las cosas que te hizo pasar durante toda la trayectoria de la relación. Que no necesariamente te tengas que sentir que esa persona fue la que se fue. Tómalo como que realmente te hizo el gran favor de irse, porque de verdad se estaba portando muy mal. Hay relaciones en que uno se siente como un poquito, digamos, adicto a las malas relaciones. Y uno lo que quiere es tener malas relaciones. Y por eso es que muchísimas veces uno desea que la persona vuelva. Así la persona se haya portado de la patada. Pero por el hecho de que como tú lo que piensas y tienes aquí en un cuadrito, lo que te sale así como esos estrenos que salen en las pantallas, que salen las palabras, lo que ves es nada más las cosas buenas que esa persona hizo, que a lo mejor hasta con la mano te sobran dedos, pues, de las cosas buenas que hizo. Pero esas son las cosas que tú quieres.
Esas son las cosas que te dieron en la madre, las cosas que te hicieron enamorarte. Y eso es lo que tú ves. Pero tú te olvidas totalmente, te olvidas de las cosas malas que pasaron, del por qué el universo te lo está quitando de medio o te la está quitando del medio. Y que uno malagradecido, si se quiere, uno dice, ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto? Yo quiero que vuelva, ¿por qué? Pero es que tú no te estás dando cuenta, no, tú no te acuerdas, tú no te estás oyendo, tú no te acuerdas de las cosas que sucedieron, aquella toxicidad que hubo en un momento determinado, no la has captado, no la has visto. ¿Para qué quieres que vuelva? ¿Va a cambiar ahora que va a volver? ¿Va a cambiar? Al contrario, la persona que es de ese proceder es de ese proceder. Entonces piensa que te están salvando de entrar en ese infierno otra vez. Te están salvando. Vino Dios y con la mano te salvó de esa relación. Tú no sabías, tú no puedes saber qué puede pasar después. ¿Tú crees que tú ibas a ser algún día feliz totalmente con una persona de ese tipo que te malgastaba, que te humillaba o que te dejaba a un lado o que te daba migajas o que te gritaba, te pegaba 4 gritos delante de quien sea o te manoteaba? ¿Tú crees que eso es una persona que de la noche a la mañana le van a salir alitas y ahora va a ser una persona diferente? Olvídate que no. Te están, te mandó el universo, te mandó esa, digamos, te mandó esa prueba o te mandó esa lección para que la vivieras en carne viva, en carne propia y te dieras cuenta cómo son las cosas. Pero no es para que la repitas ni para que vuelvas otra vez a querer lo mismo o a la misma persona, sino para que cuando venga una nueva persona, tú puedas y dislucidar, tú puedas discernir. ¿Entiendes? Lo que es. Y que a primera de cambio, cuando tú veas que la persona tiene ciertas reacciones, ya tú sabes lo que tienes que hacer. Eso es sencillo, eso es así. Entonces, no te amargues, no te ofusques, no te deprimas. Si esa persona de verdad ha sido una persona maltratadora psicológicamente o mentalmente o emocionalmente o como tú la quieras llamar, pon, ok, pon aquí una cosa buena, pero pon aquí la cosa mala también. Vuelve a poner otra cosa buena aquí y sigues poniendo mala. Y vamos a ver qué gana más, qué pesa más. Si las cosas buenas que hizo o las cosas malas que hizo. Eso es así de sencillo. Eso es curarte en salud. Eso es que el universo realmente te protege, te está protegiendo. Pero también hay algo que dicen que es muy sencillo, que tú tienes la última palabra, tú tienes la prioridad, tú tienes tu libre albedrío. Si eso es lo que tú quieres, pues entonces busca a la persona, pues, y trata de llamarla y trata de concertar con ella y de pedirle, de rogarle si quieres que vuelva, pues, si eso es lo que tú quieres. Pero lo que te quiero dar es una idea de el porqué de las cosas, por qué pasan, por qué eh, uno a veces se olvida de las cosas malas que sucedieron en la relación o no muy buenas y uno se afinca nada más en las buenas. Entonces, claro, por eso es que uno sufre, por eso es que uno de verdad se deprime. Ahora fíjate, la última parte de este contexto es que ahora esta persona, después de tu actitud, la actitud positiva en la que tú no quieres absolutamente nada porque estás súper convencido o convencida de que esa persona va a volver con lo mismo, ahora no quiere entender que le dejaste de amar y quiere volver. Ahora sí va a querer volver porque como le dejaste de amar y no lo entiende, ahora necesita que le expliques. Ahora necesita que le expliques el por qué tú no quieres más nada. Son de ese tipo de personas que a como del lugar necesitan volver porque le has dado así con un mazo y con un mortero, le diste en el orgullo propio. ¿Entiendes? Porque esa persona son de esas personas que dejan a alguien ahí botado en la carretera. Sigue tú para tu casa, que yo me voy con unos amigos. Andy, vete. Entonces te tienes que montar en un autobús con un rolo de palo de agua, llegas a tu casa y todavía esa persona va a esperar, va a creer
y va a pensar que tú estás esperándole con un platico de comida. ¿Ah? Porque es que las he visto, los he visto en esas, he sabido de esos casos. Entonces, ahora que tú has cambiado completamente, que te revelas como debe ser, entonces esa persona ahora aparece con pretextos, no, quiere conectarse, le costarán hasta lágrimas si es posible, porque sí es cierto. No te digo que no va a fingir, que está fingiendo esas lágrimas, pero es que ahora le está costando entender que ahora por ahí no es. Ahora le está costando entender lo que has cambiado. Eso es el problema, porque siempre ha tenido la batuta en la mano y ahora verse un músico y no el que dirige la orquesta, eso le está matando. Este mensaje es justamente para aquellas personas, tanto hombres como mujeres, porque los hombres también les cuesta duro, les ha tocado muchísimo. He tenido muchos clientes hombres también que les cuesta muchísimo o poder olvidar y que a pesar de que ella ha sido muy tóxica, ellos quieren volver a ver a esa persona porque sienten que es la que mejor hace el amor, porque sienten que ven estrellas cuando están con esa persona, porque sienten que de verdad es una mujer encantadora, coqueta y encantadora y bella, que se viste bien y se perfuma como le da la gana y atrae a quien le da la gana. Eso es lo que ve esa persona, ese hombre. No ve más nada. Pero después lo que está por dentro, eso no lo terminas de ver. Igual la mujer ve las cosas las cosas buenas, cómo se portó ese hombre, la manera de cómo ese hombre te seducía, todas esas cantidades y de ahí para arriba, pues, pero no veías más nada, no te acuerdas de más nada. Pues hay que acordarse de las cosas buenas, pero también de las cosas malas. Y vamos a ver entonces a cómo nos toca aquí, ¿ok? Entonces ahí les estoy dejando yo ese mensajito. Es así como yo diría que como una reflexión que tienes que hacer, mi querido y adorado. No, no te deprimas. Si tú estás en la situación a quien yo le esté en este momento hablando, una persona que de verdad esa persona especial que se fue te maltrató, en verdad porque no hace falta darte un golpe para maltratarte. Te maltrata psicológicamente, o emocionalmente, amorosamente o desamorosamente, energéticamente y espiritualmente también te maltrata. Entonces, siente y piensa que va a seguir en lo mismo probablemente. ¿Eso es lo que tú quieres? ¿Quieres ese masoquismo? No, ¿verdad? Entonces piénsalo un poquito. Nos estamos viendo en un próximo video y si me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video, ¿de acuerdo? Nos estamos viendo. Bye bye. Gracias por verme.